Although the surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. El 20 de julio de 1969, tras 91 horas de vuelo, el comandante Neil Armstrong baja por una escalerilla y pone su pie izquierdo en la superficie lunar. 6 segundos después proclama una de las frases más célebres de la historia: "Este es un pequeño paso para el hombre y un gigantesco salto para la humanidad". Poco después, el comandante Edwin Aldrin desciende lentamente, coge unas rocas lunares y se aproxima a su compañero para decirle lo siguiente: "Aquí estamos los dos, en el lugar más remoto que nadie haya visitado, mientras nos observan el mayor número de personas que jamás haya contemplado algo". Ahora, 33 años después, 30 millones de norteamericanos aseguran que todo fue un fraude. Buenas noches, Milenio 3, os habla Iker Jiménez, son las 10:33 y hemos pasado de la euforia del carrusel en equipo a una penumbra que invade el estudio 1 de la cadena SER. Nos acompaña Santiago Camacho, autor de un libro que es Las mayores conspiraciones de la historia, Santiago. Las 20 grandes conspiraciones de la historia, efectivamente, que saldrá en enero en la esfera de los libros. Efectivamente. Un libro, una obra enciclopédica casi, donde se pone en tela de juicio, por ejemplo, que Aldrin y Armstrong estuvieron en la Luna. A mí esto particularmente me sonroja un poco. ¿Quién se puede creer que haya dudas? Pero las hay. Tan es así que la NASA ha encargado un trabajo, un informe, a James Oberg, al ingeniero James Oberg, para que de una vez por todas los profesores universitarios de instituto, de colegios, puedan responder a los cientos de dudas que los alumnos les plantean, muchas de ellas sacadas de internet, donde fotos extrañas, sombras que se perciben claramente, donde vientos que ondean banderas allí donde no puede haber viento, y donde un sinfín de cosas plantean incógnitas que nadie puede responder, y por eso la NASA ahora mismo realiza ese trabajo. Esto ha vuelto a poner en tela de juicio que los americanos pusieran el pie allí, y nos ha demostrado además que en otras potencias como fue la URSS hubo todo tipo de tropelías y enigmas en esa misteriosa carrera espacial. Vamos a conectar directamente con Washington para que Javier del Pino nos cuente cómo está a día de hoy ese pulsar del pueblo americano respecto a la misteriosa historia también del Apolo 11. Cuando el astronauta Neil Armstrong decía "bajo de la nave es un pequeño paso para el hombre, pero inmenso para la humanidad", aquello, dicen algunos, pudo estar pasando no en el espacio, sino en algún hangar secreto en algún desierto de Estados Unidos, en un montaje diseñado para convencer al resto del mundo y a los enemigos en la Guerra Fría de la superioridad tecnológica del gobierno americano. Ahora la NASA parece que se harta de escuchar esa teoría del montaje y quiere desmontarla. Ha invertido $15.000 en un manual para que los profesores de los colegios sepan qué decir a los alumnos escépticos. Resuelve todas las dudas. Por ejemplo, se dice que no se ven estrellas en las grabaciones y en las fotos, pero según la NASA, la profundidad de campo de las cámaras impedía que las estrellas salieran. Se dice que la bandera se mueve cuando todo el mundo sabe que en la Luna no hay viento. La NASA explica que se mueve porque en la Luna tampoco hay gravedad, de manera que cualquier movimiento es infinito. Al clavarla en el suelo, la bandera empezó a ondear y ahora mismo seguirá moviéndose porque nada puede pararla. Y la NASA añade una prueba más para demostrar su realidad. Russia, China, East Germany and other Cold War enemies of the United States closely monitored the lunar. Rusia, China, Alemania del Este y otros enemigos de Estados Unidos durante la Guerra Fría seguían de cerca nuestras misiones a la Luna. Era muy fácil determinar si las señales de radio llegaban o no desde la Luna porque se podía comprobar en las conversaciones con la base que el retraso de la señal era proporcional a la distancia con la Luna. Si algo, lo más mínimo, hubiera levantado sospechas, esos países rápidamente lo habrían desvelado y habrían hecho saber al mundo que Estados Unidos estaba poniendo en marcha un montaje. Sin embargo, ninguno de ellos puso nunca en duda aquel logro de la NASA. Es muy convincente que hasta tus enemigos reconozcan tus méritos. Un detalle más, hace poco tiempo el productor de un programa de televisión que pretende demostrar que el aterrizaje en la Luna es mentira, se encontró en un hotel de Los Ángeles con Buzz Aldrin, uno de los 3 astronautas de aquella primera misión. Sacó una Biblia y le dijo: "Júreme usted sobre esta Biblia que ha estado en la Luna y ha pisado ese suelo". Y Buzz Aldrin levantó la mano, cerró el puño y le tumbó de un puñetazo. La otra realidad.
Milenio 3, en la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Eso nos contaba Javier del Pino, y aquí estamos todo un equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y por supuesto a los mandos, nunca mejor dicho, de esta nave que va hacia el espacio del ignoto, Javier Rodríguez. Santiago Camacho, autor de este magnífico libro sobre las grandes conspiraciones de la historia. Es cierto que ha surgido, como nos contaba Javier del Pino, en Estados Unidos toda una generación apoyada por Internet de apoloescépticos. Pues no solo toda una generación, sino que las cifras con las que cuenta la propia NASA, que siempre en las encuestas uno tiende a ser benevolente consigo mismo, hablan de 30 millones de estadounidenses que no se creen que el hombre haya llegado jamás a la Luna. Claro, estamos hablando de 30 millones, hay países que tienen bastante menos habitantes. ¿Por qué sucede esto? Efectivamente, Internet ahora mismo, en cualquier gran buscador, haces una búsqueda poniendo las palabras moonfake, fraude, luna, y aparece un tropel de más de 400.000 páginas dedicadas a este tema. De hecho, si metemos Moon Landing, aterrizaje en la Luna, el número asciende solamente a 490.000, de las cuales casi las otras 400.000 son las que dicen que es un fraude. Con lo cual, efectivamente, hay una completa cultura dentro de Internet que cree que esto es falso. Una generación completamente nueva, que también, apoyada o cabalgando en la libertad de información de Internet, a veces tan compleja, pues cree firmemente, y por eso la NASA intenta adoctrinar o mostrar las pruebas a los profesores. Milenio 3 ha hablado con una de las personas, quizá la que más puede saber de este asunto en España, desde el punto de vista oficial, y es que Luis Ruiz de Gopegui era ni más ni menos, en el año del alunizaje, el jefe de programas espaciales de la NASA en España y el director de seguimiento de naves tripuladas desde Fresnedillas, o sea, la persona clave de la NASA en España. Y nos contaba esto en torno a las personas que son apoloescépticas. Yo creo que discutir la llegada del hombre a la Luna es una cosa disparatada. La llegada del hombre a la Luna fue un acto público, lo vieron no por la televisión, sino por una especie de radares que son los que siguen las naves espaciales. Uno de ellos estaba en Fresnedillas, donde estábamos todos nosotros, y esos radares detectan la posición, la velocidad, la aceleración, todo con respecto a la nave. Y no solamente los poseen la NASA, sino que los soviéticos también los tenían, y también seguían las naves americanas, como los americanos seguían las naves rusas. Aparte de esto, había otros radares de este tipo en Alemania, en Inglaterra, y por tanto todos aquellos instrumentos detectaron perfectamente que la nave Apolo 11, por ejemplo, entró en órbita de la Tierra y salió luego hacia la Luna, llegó a la Luna y al cabo de unas horas, de 22 horas, regresó hacia la Tierra. El que dice, basándose en un simple detalle de una sombra, que aquello fue falso, tendría primero que decir por qué en aquellos años los soviéticos, los ingleses, los alemanes o los que fueran no denunciaron que había sido falso. Y tendría que decir también si la nave no fue a la Luna, ¿dónde estuvo? Porque si, como dicen, las escenas se rodaron en el desierto de Nevada, la nave se la hubiera visto dirigirse hacia el desierto de Nevada y no hacia la Luna. Nos hablaba el director de programas de la NASA en España, que casi emocionado recordaba aquel momento. Un momento que era muy complicado y muy concreto, en una guerra fría, brutal, en la que Estados Unidos y la extinta Unión Soviética se atenazaban del gaznate prácticamente.
¿Cómo en ese momento, Santiago? Era un momento en el que la propaganda lo era prácticamente todo. Se ha hablado muchas veces, por ejemplo, de por qué los rusos, si hubo un fraude, no lo denunciaron. De hecho, hay una cosa que nos ilustra la importancia de la propaganda, y es que los rusos hicieron sus propios fraudes. Antes de que Yuri Gagarin fuera puesto en órbita, y esto ya no es una especulación, esto es algo admitido oficialmente por la Academia de Ciencias Rusas, hubo 3 astronautas anteriores que fallecieron en sendos intentos. Y de los que nunca se habló. Y de los que nunca se habló, lógicamente, porque la Unión Soviética tenía que dar al público la imagen de que su primer intento había sido su primer intento bueno. Hace muy poco también recibimos la noticia que de que la propia Academia de Ciencias Rusas admitía que la historia de la perrita Laika no había sido tan romántica como se nos había vendido, y que el pobre animal, en vez de estar semanas dando valiosos datos para la investigación espacial, murió apenas unas horitas después de... Según parece, Santi, de un infarto y encima asfixiada y al parecer muerta por el propio pánico que tenía en aquel primer Sputnik. Javier Gregory es el especialista en astronáutica de la cadena SER, autor del libro Astronautas, que precisamente sorteamos hoy 2 libros maravillosos. El primero que ha habido sobre este tema en España, de Teodoro Martínez Roca. Sorteamos 2 ejemplares entre quienes nos escribáis a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Y Gregory, como os digo, nos hablaba con una anécdota sencilla y clara de cómo estaba el asunto a nivel de guerra prácticamente, y lo importante que era llegar cuanto antes a la Luna. Hablamos de esto porque los que no creen que el hombre ha estado en la Luna se aprovechan de ese caldo de cultivo para decir que Estados Unidos tenía que llegar a toda costa. Vamos a escuchar a Javier Gregory. De hecho, los soviéticos intentaron hacer una jugarreta, ¿no? Unos días antes lanzaron una sonda espacial y de repente los americanos oyen voces desde una órbita cercana a la Luna y dicen, bueno, pues ya hemos perdido. La primera es, ya hemos perdido, estamos recibiendo voces, además por medidas telemétricas que vienen desde la Luna, no vienen desde Júpiter, vienen desde la Luna, vienen desde ese punto. Y ya que están hablando en ruso, ya nos han ganado. Y luego alguien en Cabo Cañaveral se dio cuenta, bueno, pero esto tiene, estas voces son raras, son como metálicas, tal. Entonces estuvieron investigando a nivel de análisis de la voz, y eran voces grabadas, era una cassette. Era una cassette de los soviéticos intentando dar gato por liebre a los Estados Unidos. Historias que se conocen muy poco. Historias como las que contamos cada día en Milenio 3 de 3 a 4 de la madrugada, dentro de 4 horas aproximadamente, en esta segunda edición. Carmen Porter, ¿qué tenemos así de menú rápido para esta segunda edición de Milenio 3? Buenas noches, Iker. Contactaremos con Badajoz para hablar sobre las nuevas investigaciones en torno a los 3.000 cuerpos momificados y emparedados que aparecieron en 1979 en la torre de la iglesia de Llerena. También volveremos a contactar con Ceuta, igual que la semana pasada, porque allí siguen ocurriendo hechos insólitos, esta vez en una residencia de estudiantes. No sabemos muy bien si se trata de una broma o si ha podido de verdad pasar fenómenos poltergeist. Antonio Martín, compañero de la cadena SER en Ceuta, nos contará qué está sucediendo. Bueno, estos tan solo son 2 noticias muy concretas, muy escuetas, porque habrá libros, viajes a la historia perdida, un montón de historias alucinantes, apasionantes, que tienen una nueva cita de 3 a 4, ya lo sabéis, es la segunda parte de Milenio 3. Y ahora continuamos con el misterio. Hablamos de personas que niegan que el hombre haya puesto el pie en la Luna, y hablamos de un clima, de un caldo de cultivo realmente espectacular. Una lucha interna entre soviéticos y americanos. El señor Gopegui, con el que hemos hablado antes, o que antes ha declarado en Milenio 3, decía firmemente que Kennedy, y lo voy a escuchar ahora, dio todo tipo de ventajas, millones a mansalva, con solo un objetivo concreto: por favor, llegar antes a la Luna que la potencia soviética. Y muchos ahora piensan que como no se pudo lograr, se hizo otro tipo de trucaje. Vamos a escuchar al señor Gopegui. Los soviéticos se habían puesto al frente de la carrera espacial porque tenían lanzadores mucho más potentes y lanzaron a Gagarin cuando los americanos no podían hacerlo. Hicieron una serie de maniobras y de cosas que demostraron que su tecnología estaba muy avanzada. Entonces Kennedy lanzó el reto y le dijo a la NASA: pedidme todo el dinero que necesitéis, que os lo daré, pero tenemos que ganar a los rusos, a los soviéticos, y tenemos que llegar a la Luna antes que ellos. Era una carrera, de millones de kilómetros hacia nuestro satélite, y donde se jugaba Kennedy y los soviéticos
muchas bazas. La propaganda, como decía Santiago Camacho. Y nos lo decía Luis Ruiz de Gopegui, jefe de programas espaciales de la NASA en aquella época. Han pasado 33 años y ahora hay varios argumentos por el que los apoloescépticos, esta nueva generación, entre la que hay ingenieros, personas que trabajaron para la NASA, ¿verdad, Santiago?, argumentan en varios bloques, en varias ideas concretas que nos gustaría reseñar para toda la audiencia de Milenio 3, ¿por qué no llegamos a la Luna? Hay una que habla de la fuerza del motor, Santiago Camacho. Sí, efectivamente. De hecho, además esto lo propugna Bill Kaysing, que trabajó en Rocketdyne, que fue la empresa que diseñó precisamente los motores que llevaban tanto el módulo lunar como los cohetes Apolo. O sea, una persona que estaba en la propia empresa. Sí, y que de hecho vio las pruebas preliminares de esos cohetes y que decía que la fuerza motriz que desarrollaban esos motores, los gases de expulsión salían a tal velocidad que fácilmente podían arrancar rocas de toneladas de peso del sitio en el que estaban y proyectarlas, ¿no? Pues bien, curiosamente en las fotografías que vemos de los módulos lunares, vemos que sobre el polvo lunar, que es muy finito, tiene la consistencia de harina, no hay la menor huella ni de un cráter, ni de la presencia de ninguna fuerza, de ningún tipo que haya levantado polvo. Tanto es así que en algunas fotografías muy cercanas que hay de las patas del módulo lunar, vemos que estas parecen no ya limpias, sino casi recién pulidas, sin una mota de polvo en ellas, cosa que si nos imaginamos un motor de ese calibre desarrollado a toda su potencia para que el módulo lunar tenga un aterrizaje suave, pues habría levantado una tremenda polvareda que hubiese dejado no ya las patas del módulo, sino todo ello cubierto de polvo, y hubiese dejado un apreciable cráter debajo del módulo. Pero tanto es así que incluso hay quien ha señalado que en una de las fotografías no solo no hay el cráter, sino que debajo del módulo lunar, en un sitio donde nadie estuvo en ningún momento, se ve hasta una pisada. ¿De quién era esa pisada? Hay quien con humor ha dicho que era del tramoyista que pasaba por allí y que no dio tiempo a quitarla. Es que la teoría de que todo se hizo en un lugar concreto, en una especie de gigantesco simulador, cobra bastante fuerza. Nos parece increíble, y lo sé como periodistas, que esto ocurra, pero es el debate que está habiendo en Estados Unidos, y por eso la NASA, a día de hoy, en noviembre del año 2002, destina una partida de dólares para hacer ese manual, y que por fin los profesores, que debían ser los más angustiados por las preguntas de los alumnos, puedan responder. Por ejemplo, yo hablaba con Javier Gregory y me contaba que no, que eso me sorprendió, que la bandera era una plancha metálica, pero comprobando toda la noche de hoy las fotografías de la Luna, no, es una tela que está ondeándose en el viento. Sí, la bandera es, no sé si es de tela o de una sustancia plástica, pero desde luego es flexible, y está sujeta sobre un bastidor que, lógicamente, para que no se caiga, ya que en teoría no hay viento, pues tiene una barrita de metal arriba, pues para mantenerla un poquito rígida. El problema es que por abajo está suelta, tan suelta como que en varias filmaciones se ve perfectamente que oscila, que se mueve, cosa que es absolutamente imposible que suceda. La NASA, inocentemente, como hemos oído hace un rato, dice que esto se debe a que la menor gravedad de la Luna provoca un efecto de movimiento continuo. Si esto fuese realmente así, si no hubiese gravedad y el movimiento fuese continuo, el primer salto que hubiese pegado un astronauta lo hubiese mandado de vuelta a la Tierra, cosa que evidentemente no sucedió. Las cosas en la Luna, si se les aplica una fuerza, se mueven hasta que dejan de moverse más despacio que en la Tierra, pero exactamente igual. Un tema, como verán, con fisuras, con temas inquietantes, con detalles que hacen pensar. Uno de ellos, por ejemplo, lo argumentaba David Percy, que era fotógrafo de la Royal Photographic Society, que decía que, bueno, que había un montón de anomalías infinitas para al menos considerar que no se sabía con certeza si realmente era el mar de la tranquilidad de la superficie de la Luna el lugar donde estaban realizadas. Y aún llega más allá María Blininski, directora de un instituto astronómico, en la que, bueno, para la cual no cabe la menor duda de que las estrellas, en esas fotografías célebres con Aldrin, que además Aldrin es al que se le ve casi siempre, porque Armstrong debe llevar la cámara, debían verse una constelación absolutamente fastuosa, increíble, y lo que le extraña es que no aparece ni una sola estrella, y sobre todo muchos apoloescépticos argumentan, siempre según su teoría, que cómo es posible que esos dos astronautas absolutamente privilegiados no recogiesen la imagen de un firmamento desde la Luna, una imagen única del espacio. No hay ni una sola fotografía, si no es cierto, Santiago.
con alguna estrella que reluzca por allí. En absoluto. Y de hecho, eso máxime teniendo en cuenta que esta gente llevaba en su poder una cámara Hasselblad de una extraordinaria calidad, de tanta calidad que 30 años después sigue en el mercado, y te puedo asegurar que no es en absoluto barata. Carísima como la Leica. Es la cámara más de mayor calidad, sobre todo para fotografía en estudio, y que simplemente aumentando el tiempo de exposición, lógicamente son puntitos de luz, pero cualquier fotógrafo sabe que a más tiempo de exposición, por pequeña que tengas la sensibilidad de la película, puedes captar cualquier cosa si lo dejas en un trípode quietecito para que no y se ve todo negro. Y se ve todo negro. Nadie tuvo la menor curiosidad de hacer una fotografía de ese firmamento único, de esa ocasión excepcional de plasmar un firmamento extraterrestre. Se fotografió prácticamente todo. Los astronautas se hicieron fotos a mansalva. El módulo lo hemos visto desde todos los lugares. El cochecito aquel que llevaban, lo mismo. Pero a nadie se le ocurrió filmar un espectáculo que debía ser sobrecogedor, pensémoslo. Pensemos en esa noche que todos hemos pasado en algún sitio de montaña y hemos mirado extasiados un cielo repleto de estrellas. Ahora imaginemos eso multiplicado por 10, por 20. Pues a nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió ni una sola fotografía de la visión del cosmos, de las estrellas desde la Luna, y eso evidentemente genera inquietud y en algunos casos desapego a las teorías oficiales. Vamos a escuchar ahora a Javier Gregory, que es una persona evidentemente científica, periodista científico, rotundamente escéptico, pero que nos confiesa una cosa, algo que le ocurrió a él personalmente en los archivos de la NASA. Algo que le pasó cuando estaba revisando las fotografías, le dejaron un permiso especial y se encontró, escuchen bien, fotografías de los astronautas y había focos en el espacio, focos de luz. Vamos a escucharle. De repente, una de las que me dan, están los dos astronautas recogiendo muestras lunares, no recuerdo qué misión era, y yo viéndola y tal, pues veo que en el fondo se ven unos focos y lo que parece ser un plató, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y esta fotografía? Entonces el señor del archivo me dice, claro, es que hay fotografías que son las que ahora se pueden estar utilizando en Internet. Claro, los astronautas tienen simuladores en tierra. O sea, tú no puedes ir a la Luna si no has simulado en tierra, en una especie de plató, las condiciones que te vas a encontrar allí. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 10:55 de la noche. Sabéis que hay una segunda edición de 3 a 4 y un mail, un lugar para vuestras peticiones, sugerencias, comentarios, que es milenio3@cadenaser.com. milenio3@cadenaser.com, donde además entraréis en el sorteo de ese libro sobre astronautas. Astronautas que se fotografían, como decíamos, como jugando, y no fotografían cosas aparentemente básicas, o que pudieran demostrar, según algunos, que realmente se estuvo allí. Pero hay sombras de la duda, nunca mejor dicho, en esas fotos, ¿verdad, Santiago? Hay sombras realmente, efectivamente, de la duda, y multitud de extrañas anomalías fotográficamente casi inexplicables. Lo más curioso de esas sombras es que pensemos, por ejemplo, en una arboleda, en una arboleda de aquí, de la Tierra, de las que vemos todos los días iluminadas por el sol. Si nos fijamos en las sombras, vemos que todas las sombras, lógicamente, apuntan en la misma dirección, pues porque la luz se propaga en línea recta, el sol está muy lejos, y lógicamente, pues todas las sombras tienen que ir en paralelo. Curiosamente, en las fotografías de la Luna hay sombras que no van en paralelo. De repente hay objetos muy cercanos entre sí, que de repente uno proyecta la sombra hacia un determinado sitio y otro proyecta su sombra pues a 10, 15, 30 grados incluso más desviada. ¿Cómo se explica esto? Solo hay una explicación. La única explicación es que se ha utilizado para hacer esa fotografía un foco de luz artificial que está cercano y lógicamente provoca que los objetos, las sombras, pues diverjan entre sí. El problema es que no llevaron ni un solo foco para hacer las fotografías. El módulo lunar no estaba dotado de luz, o sea, todo eso está documentado por la propia NASA, y por tanto esa anomalía de las sombras, por ejemplo, también ha quedado inexplicada. Nosotros, Santiago, en Milenio 3, como periodistas que somos, ni abogamos por una cosa ni por la otra. En todo caso, seremos abogados del diablo casi siempre de todo.
pero la verdad es que los datos son sorprendentes. Javier Gregori se encontró con unas fotos de un simulador. Cuesta creer que haya un simulador en el que se simule la Luna, ¿no? En un momento en que era tan perentoria la necesidad de llegar, como hablábamos antes de las partidas presupuestarias de Kennedy, que se hiciera una simulación. Si es cierto, ese simulador, Santiago, ¿dónde está? Se ha abierto, se ha visto al público. Esas fotografías con focos. Que se sepa, no, pero curiosamente uno de los grandes investigadores de este tema, que es Winifred Severin, que es el que recibió el tortazo de Aldrin hace unos meses, en su último documental, ha descubierto en los propios archivos de la NASA una película descatalogada que precisamente muestra cómo se monta ese set, cómo se colocan los focos, cómo la gente por allí pues está trabajando, colocando las piedritas, echando polvo, y realmente ese set existe. Lo que pasa es que nadie hasta ahora había conocido de su existencia, y realmente lo que nos indica es que existía la posibilidad perfectamente de generar un decorado creíble, un decorado minucioso que reprodujese a la perfección un alunizaje en nuestro satélite. Bueno, uno de los grandes misterios, el tema da para muchísimo más, seguiremos hablando de él de 3 a 4. Santiago Camacho, mucha suerte con ese libro sobre las 20 grandes conspiraciones de la historia, que haya muchísima suerte, que la habrá, porque son temas apasionantes, y simplemente deciros que el 12 de abril del 2001, es el día del astronauta en la Unión Soviética, en Rusia hoy en día. Y se, digamos, rinden honores a Yuri Gagarin, aquel primer hombre que, como decíamos, fue enviado a la órbita espacial. Ahora, en el 2001, el 12 de abril, ese mismo día, las agencias soviéticas, Pravda en concreto, el periódico cabecera del sistema de información ruso, decía que en 1957, 58 y 59 hubo 3 astronautas muertos, reventados por la descompresión. No sabemos ni quiénes son, ni nunca se ha hablado de ellos. También lo que antes comentaba Santiago Camacho, que la perrita Laika, que según los partes oficiales dio información concreta durante semanas de su estado, también murió de pánico a las 7 horas y de asfixia, de miedo por estar en aquella bola llamada Sputnik 1. Se desmantela la Unión Soviética y parece empieza una cuenta atrás de todos sus secretos. Para muchos, para los apoloescépticos, esta cuenta atrás va a comenzar dentro de poco para los propios Estados Unidos. Y quizás un día sepamos, como está ocurriendo en Rusia, cosas que ignoramos por completo. Buenas noches. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll program. Tower clear. Roger, roll. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.